Clayo, Monte Pirreque. Flor del norte del Perú, aquí Chiclayo, flor del norte del Perú. Te brindo mi canción con todito el corazón, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición. Del que vive... Muy buenas tardes, amigos de Destape Televisión. Damos inicio a una nueva emisión de Destape Noticias, como siempre pletóricos en información, noticias, comentarios, análisis de la noticia, que es lo que nos caracteriza. El día de hoy, siempre el plato fuerte en los programas, son las entrevistas a personalidades de el mundo profesional, académico, empresarial, político, y hoy ya contamos con la muy grata presencia de uno de los más renombrados juristas del norte del país. Me refiero al doctor Tito Esteves Torres. Él ya está con nosotros y con él vamos a conversar diferentes aspectos de la jurisprudencia nacional, de lo que está pasando en el país, de la coyuntura jurídico-político del Perú, pero también de actividades académicas muy importantes que se vienen en camino. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edwin, gracias por la invitación. Bueno, en realidad creo que hay mucho que conversar y por supuesto no sin antes darle la bienvenida. Después de algún tiempo nos reencontramos. Yo creo que es importante que usted nos dé un primer avistamiento, una lectura de alguna manera cercana desde su aproximación como especialista, como penalista. ¿Cómo ha visto este tema de la prisión preventiva de la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci? Y si realmente han habido los elementos de convicción que la Fiscalía ha notado y que finalmente acotó el juez Concepción Carhuancho. ¿Cuál es su visión específicamente respecto a este caso, doctor Tito Esteves? Bueno, en principio debo dejar establecido que no, en realidad no comparto, no soy de la idea de las, no comulgo mucho con las prisiones preventivas. Porque de alguna forma las prisiones preventivas hoy por hoy se han convertido en una sentencia anticipada, ¿no? Sin embargo, hay situaciones especiales en las que sí amerita, ¿no es cierto?, dictar una prisión preventiva, una medida de esa naturaleza tan grave como es la privación de la libertad. Ahora, doctor, en esa lógica que usted nos está esgrimiendo, ¿esto implicaría que la prisión preventiva debería ser, como dicen ustedes, los hombres del derecho, un último ratio? ¿Es así? La ¿Es última correcto? ratio, no te olvides que la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un informe es uno de los 3 países que aplican indebidamente el tema de la prisión preventiva. Bueno, el tema de la prisión preventiva es, como tú dices muy bien, se debe aplicar pues como última ratio, ¿no? Porque el mismo código establece unas medidas menos gravosas, ¿no? Ya la medida de prisión preventiva es una medida muy extrema. Sin embargo, el juez debe analizar caso por caso, el caso concreto, si efectivamente cumple con los presupuestos que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal, ¿no? Leí un comentario suyo en las redes, justamente ahí nomás, luego de darse esta prisión preventiva, que considero bastante acertado y muy oportuno, respecto a que era justamente el peligro de obstaculización del proceso en sí. Habida cuenta que la señora Keiko Sofía, pues para nadie es un secreto, doctor, que sigue siendo una de las personalidades o personajes más influyentes, con poder político, económico, con un armazón, un aparato legal y despliegue incluso mediático inusitado. Sigue sosteniendo, doctor, que eso era lo que iba a pesar, de alguna manera, en finalmente en lo que el juez Concepción Carhuancho definió. Sí, en efecto, yo estuve escuchando, los argumentos tanto del Ministerio Público como de la defensa técnica de los investigados, y pude avisorar que en realidad lo que iba a determinar la decisión del juez era en realidad el peligro de obstaculización. No hay que olvidar que el Código Procesal Penal establece 3 requisitos o 3 presupuestos materiales para dictar una prisión preventiva.
El primer presupuesto es que los elementos de convicción generen grave sospecha de que el investigado haya cometido el delito por el cual se le imputa. El segundo presupuesto es que la pena sea superior a 4 años de pena privativa de la libertad, es decir, que después que el juez haga un análisis respecto a los elementos de convicción, pueda presumir que en efecto esta persona podría eventualmente ser pasible de una condena con una pena superior a 4 años. Y el último requisito es el peligro procesal. En el caso de la señora Keiko Fujimori, en efecto, el peligro procesal tiene dos vertientes, ¿no? Uno es el peligro de fuga y otro es el peligro de obstaculización. En el primer caso, en la primera vertiente, en el peligro de fuga, era una situación que en realidad no se había acreditado, es decir, no tenía el peso necesario el peligro de fuga como para poder dictar una prisión preventiva basándose justamente en esa situación, claro, en esa vertiente. Es más, doctor, el juez fue taxativo cuando dijo la señora tiene arraigo domiciliario, exacto. arraigo familiar, incluso utilizó, en lugar de laboral, utilizó la expresión que para muchos ha sido considerado un eufemismo ocupacional, por lo que a la señora pues no se le ha encontrado boleta alguna, la señora no está en planillas como cualquier otro trabajador dependiente, por así decir, pero sin embargo el juez Concepción Carguancho hizo esa acotación. Exacto, y lógicamente sí definitivamente pesó el tema del peligro de obstaculización, y nosotros hemos podido advertir y escuchar, ¿no es cierto?, cuáles eran los elementos. Eso ha sido definitivo. Eso ha sido definitivo, eso ha pesado. Concluyente para poder dictar la prisión preventiva contra la señora Keiko Fujimori. Doctor, ayer escuchamos un debate interesante entre dos exdecanos del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Mario Amoretti y el doctor Pedro Angulo, y bueno, el doctor Mario Amoretti pues decía que se había, de alguna forma, no se había tomado muy en cuenta el tema de la presunción de inocencia y que por lo tanto había ahí un exceso en cuanto a lo que finalmente se concluyó, pero sin embargo el doctor Pedro Angulo era de una visión más parecida a la suya, en el sentido que él decía, bueno, perfecto, puede ser, pero el juez, dentro de su discrecionalidad, ha fallado, ha dado esa resolución en base justamente al peligro de obstaculización. Sí, lo que pasa es que, si bien es cierto, el artículo 268 del Código Procesal Penal exige como el primer presupuesto que los elementos de convicción tengan la calidad de graves y fundados. La casación, en el caso Humala, ya ha considerado de que esos elementos de convicción generen una sospecha grave, tan igual como que cuando el juez formula ya acusación formal, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el juez Concepción Carguancho ha considerado de que los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público tienen esa calidad. Pero lo que determina en realidad, lo que ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, han sostenido de que en realidad lo que determina una medida cautelar tan grave como la prisión preventiva debe ser el peligro procesal. En sus dos vertientes, o hay peligro de fuga o hay peligro de obstaculización, y en este caso concreto, el juez ha considerado de que sí existe peligro de obstaculización. Ahora, ¿qué es lo cuál es el camino? Y creo que sería bueno que así, como lo está haciendo de la manera más pedagógica, nos puede explicar a nosotros que somos legos en la ciencia jurídica, a efectos de información, para que los cibernautas que están en estos momentos saliendo de la universidad, de repente algunos amigos estudiantes de Derecho o algunos colegas suyos, abogados, puedan conocer, y en general el gran público, ¿cierto?, que como vuelvo a repetir somos legos en el tema jurídico, pero ¿qué es lo que la defensa técnica va a tener que hacer a partir de ahora? Bueno, lo que hemos visto es que la abogada de la señora Keiko Fujimori, el mismo día de la audiencia, ha interpuesto recurso impugnativo de apelación. ¿Automáticamente? Sí, porque eso es lo que corresponde, ¿no? Toda resolución dictada en audiencia es impugnable en ese momento. ¿Y la señora impugnó? Impugnó. Si se hubiera reservado, perdía esa gran oportunidad, ¿no? Impugnó, y lógicamente la ley le concede 3 días para poder fundamentarlo por escrito el recurso de apelación,
y ese recurso de apelación tiene que ser concedido si es que lo plantea. ¿Hay un tiempo perentorio, Son doctor? 3 días. 3 días. 3 días, pero tiene que fundamentarlo correctamente, tiene que indicar cuál es el error que la defensa técnica considera ha incurrido el juez, ¿no es cierto? Y el agravio que le causa a su patrocinado. En ese caso, una vez concedido el recurso, se eleva a la instancia superior, en este caso a la Sala Penal Nacional, que es la que debe resolver en última instancia, ¿no es cierto?, si confirma o revoca el mandato de prisión preventiva dictada contra la procesada. Ahora, doctor, ¿y cómo queda el tema de la recusación? Porque usted sabe que el doctor Richard Concepción Carguancho ha sido recusado y existe algunas opiniones en el sentido que esta recusación de suyo propio, y no sé si ipso facto, ¿no?, como se dice en el término jurídico, dejaría sin efecto esta prisión preventiva, pero ¿cuál es su opinión respecto a este tema de la recusación y cuáles serían sus consecuencias? No, ya la ley ha previsto, el mismo Código Procesal ha previsto cuáles son los mecanismos frente a un tema de esta naturaleza. Por ejemplo, en el tema de cuando se cuestiona la competencia del juez, cuando se solicita su inhibición o cuando se le recusa al juez, la ley faculta al juez contra el que se cuestiona la competencia, contra el que se pide la inhibición o contra el que se recusa, le concede ciertas facultades, ciertas atribuciones, como por ejemplo dictar, resolver el tema de un pedido de prisión preventiva. Entonces, si la propia ley le otorga esas atribuciones al juez que ha sido recusado, entonces no hay motivo para poder declarar nula la resolución dictada por el juez. Entonces, en mi concepto, el juez Concepción Carguancho, si bien es cierto, ha sido recusado por uno de los o por los investigados, la resolución dictada está dentro de las atribuciones que le concede el Código Procesal Penal. Definitivamente. Ahora, doctor, se supone que el día lunes se reinicia esta cuestión de donde se va a tener que revisar el tema de los otros 11 procesados o imputados, ¿verdad? Ese imputados. Es el término que se utiliza hoy en el ámbito jurídico. Se prevé prisión preventiva también para ellos, ¿verdad? Bueno, en realidad lo que ha hecho el juez Concepción Carguancho es hacer un análisis de todos los elementos de convicción que han sido presentados por el Ministerio Público y ha resuelto el caso concreto de la señora Keiko Fujimori. Casi sorpresivamente, ¿no? Porque sí, como que ellos esperaban que se vea el caso de los otros 11 para que recién el juez Concepción Carguancho extienda su resolución, pero como se dice, se adelantó al tema. Bueno, en realidad esa situación no está normado. O sea, no está prohibido. Y se puede hacer de forma independiente. Se ¿cierto? puede hacer de forma independiente, o sea, particularizando los casos. Exacto, o sea, no está prohibido y lo que no está prohibido es permitido. Claro, porque por ejemplo de acá se supone que siguen el señor Yoshiyama, el señor Perfigari, la señora Ana Jerez. Y tendrá que hacer el análisis en cada caso concreto. Son casos puntuales, En ¿no? este caso ha hecho el análisis, ¿no es cierto?, correspondiente a la señora Keiko Fujimori. O sea, podría ser el caso, doctor, que algunos de estos personajes no necesariamente haya los suficientes elementos de convicción como para pedir la prisión preventiva, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser, o en todo caso, de repente contra los 11 podían haber los suficientes elementos de convicción, sospecha grave, ¿no es cierto?, pero de repente el peligro procesal es distinto. Efectivamente, ¿no? Ese es el otro tema, ¿no? Claro, entonces tendría que hacer el análisis en cada caso concreto, ¿no? Y eso tendríamos que ver cómo analiza el juez, Claro, ¿no? definitivamente. Y esto ha puesto muy nerviosos al resto de la clase política. Ya vemos por ahí al señor Alan García soltando a través de sus corifeos, sus voceros oficiosos en el Congreso de la República diciendo que va a haber golpe de Estado, que ese es inicio de un golpe. ¿Cómo ve ese tema? Sí, pero ya lo aclaró el mismo presidente Vizcarra. El mismo presidente, ¿no? Vizcarra ha aclarado, que el mismo ministro de Defensa ha aclarado también hoy día que no hay por qué temer un rumor de esa naturaleza. Claro, se creía un poco que pudiera haber algo de eso, porque justamente hace algunos días, como usted sabe, doctor, ha habido cambios a nivel de la jerarquía en las Fuerzas Armadas.
se ha cambiado al comandante general del Ejército, al comandante general de la Fuerza Aérea, de la Marina, y como que se rumoraba que algo de eso podría haber, ¿no? Sí, pero no hay que olvidar que estamos ya casi fin de año. Claro, o sea, que son es- los cambios los lógicos, cambios ¿no? naturales, ¿no? Efectivamente. Así que no creo que, además, el presidente Vizcarra sabe perfectamente de que un golpe de Estado va a afectar definitivamente a la democracia, ¿no es cierto? Por más que tenga apoyo de la población, definitivamente afecta a la democracia, y eso creo que Claro, no es conveniente hay- para el país, ¿no? Y hay un tema, doctor, ahí que tiene mucho que ver con el crecimiento económico, porque como usted sabe, los agentes económicos, sobre todo los inversionistas importantes de fuera del país, es muy difícil que puedan invertir en situaciones o en circunstancias de inestabilidad jurídica y política, ¿no? Definitivamente. ¿Quién quisiera invertir en un país Donde no hay seguridad. Donde no hay seguridad jurídica? O donde ¿no? las reglas de juego se cambian a las 48 horas. Exacto. O sea, tiene lógica eso. Sí, lógicamente, no creo que exista esa situación. Ha sido un mero rumor que ha sido ya prácticamente aclarado por parte del Ejecutivo. Doctor, pasemos a otro tema que tiene que ver ya con su labor de docente universitario. Usted es docente principal en una de las más importantes facultades de posgrado de las más importantes universidades del norte del país, como es la Universidad Particular Antenor Orrego, ¿verdad? Doctor, ¿cómo va ese tema de promover, de divulgar, de difundir su expertise en materia jurídica? Este año para usted ha sido muy pródigo en visitas de capacitación, tanto en Costa Rica, Estados Unidos y otros lugares donde usted se ha desarrollado. ¿Podría ir explicándonos punto por punto y con detenimiento cuáles son las principales actividades que usted va a desarrollar? Por ejemplo, este viernes 9 de noviembre, atención hombres del derecho de la región Lambayeque, este viernes 9 de noviembre a las 6:30 se va a dictar un primer seminario sobre técnicas de litigación oral en materia penal, justamente en el auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. ¿Cómo surge, doctor, acá por supuesto dictado o a cargo del doctor Tito Esteves Torres, cómo surge, doctor, esa idea de promover, de difundir, de participar en lo que significa la capacitación permanente de sus colegas en materia penal? Bueno, en realidad no hay que olvidar que nosotros estamos inmersos en un nuevo sistema procesal penal, un nuevo sistema acusatorio adversarial, que ha sido pues un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Porque no hay que tiene que ver con el nuevo Código de Procedimientos Penales, ¿verdad, Exacto, doctor? no hay que olvidar que venimos de un... ¿Cómo se ve ese cambio de paradigma? Explíquenos, por favor. Venimos de un sistema totalmente inquisitivo, donde el juez era el que investigaba y era el que sentenciaba, y donde en la mayoría de los casos no se respetaba el derecho a la defensa, y a nivel latinoamericano se viene incorporando este nuevo sistema. Ya se ha incorporado en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, México, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es la cuna, ¿no? Ahora, en ese sistema inquisitivo del cual usted habla, no cabe o no cabía el juez garantista, ¿verdad? No cabía el juez garantista, en efecto, y eso es lo que se introduce en el nuevo sistema, en el nuevo modelo procesal penal. Y eso requiere pues de una capacitación permanente por parte del abogado, específicamente quien se dedica al derecho penal, donde de por medio está la libertad, ¿no es cierto?, del investigado, del imputado, del acusado. En ese sentido, la Universidad de California se ha preocupado mucho en dictar estos cursos, ¿no es cierto?, a nivel latinoamericano incluso, y yo participé en uno de los cursos. Iba a ir a Costa Rica, participé en la ciudad de Lima, y he estudiado una maestría que acabo de graduarme el día 30 de septiembre. ¿Esa maestría en qué está construida? Es una maestría en Derecho con especialización en litigación oral, que es justamente, Perfecto. Lo que necesitamos los abogados que nos dedicamos al derecho penal para poder hacer una correcta defensa o una defensa eficaz en favor de los investigados, de nuestros patrocinados. Queda claro, doctor, que hay muchos juicios que se pierden porque de pronto no ha habido de parte del letrado la debida preparación, no se han premunido
de los instrumentos y las herramientas doctrinarias, conceptuales, procesales que la materia penal obliga, ¿verdad, doctor? Sí, en efecto, como te decía, en el sistema inquisitivo no se le permitía el derecho a la defensa del investigado. Es decir, solamente el fiscal formulaba su denuncia, el juez investigaba y sentenciaba. Hoy no. Hoy el nuevo sistema procesal penal establece ciertos principios, por ejemplo, principio de contradicción, en donde el fiscal formula su acusación y el abogado tiene derecho a contradecir esa acusación, y en donde el juez, dejando la, digamos, la forma como actuaba en el sistema inquisitivo, donde él era todo, ¿no es cierto?, acusaba y sentenciaba, hoy simplemente es un tercero imparcial, en donde quienes litigan es el fiscal y el imputado a través de su defensa técnica, pero para eso el abogado tiene que estar debidamente capacitado, porque si no está debidamente capacitado con, digamos, con los elementos que nos concede la propia ley, ¿no es cierto?, en el arte de litigar, lógicamente no va a poder brindar una defensa eficaz. Claro, por ejemplo, doctor, acá hay un temario muy importante. Hay un segundo acápite ahí que me parece trascendental. Bueno, todo es importante, pero ¿nos podría explicar en qué consiste la teoría del caso? Bueno, en realidad, te pongo un ejemplo, cómo era el proceso penal anterior, el proceso inquisitivo y el... Dicen que en derecho con casuística se aprende mejor, ¿no? Exacto, exacto. Lo que pasa es que en el sistema inquisitivo ocurría un hecho criminal y el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía, formulaba la denuncia, ¿no es cierto?, y en base a esa denuncia es que el juez investigaba y sentenciaba. Ahora, con este nuevo sistema acusatorio adversarial, ocurre un hecho, el fiscal elabora su teoría del caso, su hipótesis, cómo ocurrió, por ejemplo, un homicidio. Como titular de la acción penal. Como titular de la acción penal. Para el Ministerio Público, una persona mata a otra, y para el Ministerio Público puede ser un asesinato, es decir, un homicidio calificado. Porque de repente, en su teoría... En cualquiera de los grados, primero, segundo, en su etcétera. teoría, puede pensar el fiscal, ¿no es cierto?, que el autor de este hecho utilizó de repente... Hubo un móvil, utilizó las agravantes que establece el Código Procesal Penal. Perfecto. Para la defensa, de repente considera de que no es homicidio calificado, sino es un homicidio simple. O sea, son hipótesis que se plantean ambas partes. Y lo cual ya sería un atenuante, ¿no? Desde Lógico. el punto de vista de la defensa. No, y además que si, por ejemplo, el Ministerio Público acusa por un delito de homicidio calificado, la pena es distinta con el delito de homicidio simple, pero son situaciones, son hipótesis que deben probar cada parte, ¿no es cierto? A eso es lo que llamamos teoría del caso. Exacto, entonces es una visión que tiene cada parte de un hecho concreto, de un hecho que tiene, de un acto criminal. Ahora, ¿qué alegatos preliminares, y estamos ya hablando de temáticas que usted va a desarrollar in extenso este viernes 9 de noviembre a las 6:30 en el auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque? ¿De qué alegatos preliminares podemos hablar? Bueno, en principio, debo decirte que culminada mi maestría y me gradué el día 30 de septiembre en Estados Unidos, hice una promesa de volcar mis conocimientos a la ciudad que me vio nacer, Chiclayo. Y entonces por esa razón es que estamos convocando para este viernes 9 de noviembre en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, donde vamos a desarrollar algunos tópicos, como por ejemplo la teoría del caso, la elaboración de los alegatos de apertura, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, las objeciones y los alegatos de clausura. Es totalmente gratuito, ¿no es cierto? El Colegio de Abogados lógicamente va a cobrar, creo, 20 soles por los certificados. Simbólica, ¿no? Una cuestión simbólica, pero creo que, y desde ya aprovecho prestigioso programa, mi querido Edwin, para poder invitar a todos los colegas abogados, adelante, doctor, ¿no?, y a los estudiantes de Derecho de los últimos ciclos que quieran aprender justamente estas técnicas año, de litigación oral que son importantísimas, que casi no lo dan aquí en Chiclayo.
Ah, caramba. casi no lo dan. Entonces, Es muy raro que, bueno, por lo menos yo es la primera vez que escucho aquí en Lambayeque un curso de litigación oral. ¿Es la primera vez? exacto. Entonces, valga la oportunidad para invitar a todos los colegas para este viernes. Es totalmente gratuito. Traigo algunas experiencias adquiridas en Estados Unidos, justamente en el desarrollo de esta maestría, que va a ser de muy utilidad para los colegas que se dedican o que de alguna forma se inclinan por el derecho penal. Ahora, doctor, y yo creo, y quisiera un comentario suyo también al respecto. De las 11 universidades que hay en la región Lambayeque hoy, comenzando por la Pedro Ruiz Gallo, que es el alma mater, como se dice en la región Lambayeque, 9 tienen facultades de Derecho. O sea, estamos hablando de una cantidad realmente grande de futuros abogados que en los próximos años saldrán de esas facultades. Sí, es verdad, pero también lo que me preocupa es el tema de de la acreditación ante SUNEDU. Ah, bueno, ese es un problema. Este es un tema el tema del famoso licenciamiento. Del ¿no? licenciamiento, ¿no? Porque en realidad hasta ahora no veo, por ejemplo, que mi Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo ya haya sido acreditada ante la SUNEDU. Parece que no sé qué tengo entendido que hay problemas. No sé qué problemas habrá por la demora, ¿no? Eso nos preocupa. Y sí es verdad, casi todas las universidades nacionales y privadas, bueno, nacionales pues la única Pedro Ruiz Gallo, y la gran mayoría de universidades privadas pues conceden tienen esta facultad, la facultad de Derecho, ¿no? Claro, esta facultad se ha convertido en tan importante, doctor, que hay algunas universidades privadas que abiertamente dicen que la facultad que sostiene, mantiene y hace posible algunas universidades es la facultad de Derecho, porque, por ejemplo, tienen clase, aparte de los estudios escolarizados, de lunes a viernes, sábado y domingo y en 3 turnos. Así es. Sí, o sea, pues, hay una tremenda demanda. Hay una tremenda demanda de la población. De ahí que se exige de que el abogado pues esté debidamente capacitado, ¿no? Ese es el reto hoy. Hoy por hoy, las personas que tienen problemas buscan a los abogados mejores capacitados, ¿no? Y no hay que olvidar, por ejemplo, que los propios magistrados, cuando verifican en una audiencia que la persona que está siendo acusada o investigada y no tiene una correcta defensa o una defensa eficaz, inmediatamente tiene la obligación de inmediatamente parar el juicio. Este programa, doctor, por ser un programa que se transmite por el internet, nos permite llegar en tiempo real a nivel nacional, y yo sé que luego usted va a estar en San Martín, en Cajamarca. ¿Podría explicitarnos si su presencia, cuándo va a ser su presencia? Primero creo en San Martín, ¿verdad, doctor? En Tarapoto. Sí, bueno, estamos en Cajamarca, a ver si nos podría. A ver, estamos preparando talleres, ¿no es cierto?, de preparación en esta materia de litigación oral. Y hemos programado un taller en la ciudad de Tarapoto el día 30 de noviembre. Ya, o sea, ya mismo. Y 1 de diciembre. Este fin de mes. Este fin de mes, sí, este fin de mes. 30 de noviembre y 1 de diciembre, atención abogados de la región San Martín, y especialmente Tarapoto, Moyobamba, Juanjuy, que están mucho más cerca, poder darse cita, ¿no? Exacto, eso va a ser en el auditorio de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín, en el mismo Tarapoto. En el mismo Tarapoto. Así es. Luego hemos programado otro taller curso taller de técnica de litigación oral en la ciudad de Cajamarca para los días 21 y 22 de diciembre. Perfecto. ¿No? Eso se va a realizar. Previo a la Navidad. Sí, en el auditorio de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Ya. Luego estamos programando un taller de litigación oral los días 6 y 7 de diciembre aquí en la ciudad de Chiclayo. Uh-huh. ¿No? Y el día 17 estaré dictando, voy a ser parte del staff de profesores, de instructores en la ciudad de Lima, en un curso, taller también de litigación oral que convoca Red Inocente Perú, ¿no? Que es una institución que forma parte de la Universidad de California, ¿no es cierto? Y he sido invitado por el representante de Red Inocente aquí en el Perú para dictar el día sábado 17 de noviembre. Esto implica, doctor, que el ya reconocido hombre del derecho con una trayectoria muy importante aquí en el norte del país,
Tito Esteves Torres, básicamente, por lo que usted nos viene comunicando, se va a dedicar en un tiempo importante a la capacitación, a la información, al hecho de dar lo último en materia de litigación oral en el Perú en estos próximos meses. Sí, no hay que olvidar de que, bueno, creo que soy el único abogado lambayecano que tiene el grado académico de máster en litigación oral. Perfecto, aparte que usted es doctor en Derecho. No, lógicamente, tengo Aparte el grado académico de doctorado, claro. Aparte Porque tengo el doctor en Derecho. Lo que pasa, doctor, en honor a la verdad, que en el país a cualquier abogado que egresa se le dice doctor y creo que no es lo conveniente, ¿no? Así es. En este caso, Tito Esteves Torres sí tiene doctorado en Derecho. Sí, yo tengo el grado académico de doctor en Derecho. Usted es una de las primeras promociones, tengo entendido, Sí, de los doctores en Derecho. Efectivamente. Entonces, te decía que esta capacitación o esta maestría o este máster que he logrado en la Universidad de California, justamente en litigación oral. Justamente en la especialidad de litigación oral. Perfecto. Y me va a permitir brindar o trasladar esos conocimientos adquiridos justamente a tantos abogados de todo el Perú. No hay que olvidar, por ejemplo, en la ciudad de Lima. En la ciudad de Lima, por ejemplo, todavía en su gran mayoría todavía se opera con el Código de Procedimientos Penales de 1940, es decir, el sistema inquisitivo. Solamente para casos de corrupción de funcionarios, crimen organizado, se está aplicando el nuevo sistema procesal penal. Ha habido algunos distritos judiciales que de manera piloto se está utilizando el nuevo Código de Procedimientos Penales, Sí, ¿verdad, doctor? bueno, ya ahora... Y uno de ellos ha sido Lambayeque, tengo entendido. Claro, lo que pasa es que casi todo el Perú ahora ya se aplica el nuevo sistema procesal penal, a excepción de Lima, que solamente en los casos de corrupción de funcionarios, de criminalidad organizada, pero los demás delitos no, todavía están con el código de 1940. Caramba. Entonces, creo yo que es hora en que podamos, capacitar a los colegas, ¿no es cierto?, que se dedican básicamente al derecho penal, a efecto de que puedan brindar una defensa eficaz. No hay que olvidar también de que en muchos de los casos, no tengo aquí el porcentaje, pero en muchos de los casos se ha dictado condenas a gente inocente. Ah, caramba. ¿No? Hay muchos condenados inocentemente, ¿no? Y eso, uno de los factores que ha influido para una condena errada de esa naturaleza es la defensa ineficaz. Por eso es que se hace un llamado a los colegas para que se capaciten, ¿no es cierto? Y de esa forma... Y aprovechen esa oportunidad porque, por ejemplo, lo que va a haber este viernes 9 de noviembre, repetimos nuevamente, Hombres del Derecho de la región Lambayeque, y de repente si alguien en Chota, Cutero o Santa Cruz se puede dar una vueltita, estamos apenas a 6 horas. Sí, ahora es totalmente gratuito. O de Trujillo, que estamos a 3 horas, Exacto. o Piura, 2 horas y media, totalmente gratis, solamente... una colaboración de 20 soles para el certificado que les va a valer a ustedes para temas de currículum, de acreditación. Si los que desean certificado pagarán sus 20 soles, los que no. O sea lo importante es aprender. Caramba, y dígame, y cualquiera del público, por ejemplo, quien habla, le gustaría ir a escuchar, podríamos ir a escuchar. Pero por supuesto, bueno, y doctor, yo buena noticia. Aprovecho para invitarlos a ustedes justamente ese día porque... Y necesitamos saber nosotros, la gente piensa, porque fíjese, frente a estos casos, megacasos que hay a nivel jurídico, a nivel penal, necesitamos conocer esos instrumentos. No hay que olvidar, por ejemplo, que en Estados Unidos y en México, parte ahora de Chile están implementando el sistema de jurados. El sistema de jurados participa ¿quiénes son los miembros los miembros del jurado? Son personas comunes y corrientes como nosotros, como se dice, ¿no? son comunes y corrientes como nosotros. Así es. Que puede ser de a pie. Que puede ser una ama de casa, que puede ser la persona que vende helados, que puede ser un electricista. Y entonces la condición es que sean ciudadanos honorables, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo no? Que bueno, si se aprende justamente, si toman conocimiento de este nuevo sistema, sería muy útil, ¿no? A propósito, doctor, ya para ir redondeando esta importante entrevista, ¿usted cree que en el mediano o largo plazo se aplique alguna vez el sistema jurados en el Perú? Bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, ese sería el objetivo, ese es el objetivo a largo plazo, ¿no? Se dice que se administra justicia a nombre del pueblo, pero ¿quién administra justicia a nombre del pueblo? Es un juez.
¿no? Pero Que no es elegido por el pueblo, ¿no? pero debe ser el objetivo debe ser que quien administre justicia sea el pueblo. ¿A través de quiénes? A través de un sistema de jurados, ¿Y ¿no? qué le parece, doctor, el derecho consuetudinario, lo que vienen aplicando las rondas campesinas y que en realidad son emblemáticas, sobre todo en las provincias del norte de Cajamarca, Cutervo, Chota, Santa Cruz? Y bueno, algunos, porque se sabe por el tema de la migración, hay miles de cajamarquinos en la región de Lambayeque. ¿Qué opina usted del derecho consuetudinario? Bueno, eso lo contempla la Constitución Política del Perú, ¿no? Y lógicamente lo que falta simple y llanamente es capacitación. Básicamente. No, porque lamentablemente muchos de nuestros hermanos que pertenecen a las rondas a veces cometen excesos, ¿no? Efectivamente, Pero por eso desconocimiento, eso ¿no? lo hacen por desconocimiento. Así Entonces es. por ahí tenemos que ir entrando en la capacitación, y de eso pues se debe encargar el Estado, ¿no es cierto? Efectivamente. Bueno, doctor, realmente para nosotros ha sido muy grato, placentero, el que haya estado visitándonos hoy, y lo quiero comprometer para que, de acuerdo obviamente a su disponibilidad de tiempo, porque sabemos que usted va a estar viajando ya en sus próximos días, como hacer un poco un recuento de repente de cómo va esta actividad este viernes, que yo sé que va a ser un éxito. Nos preguntaban por internet, doctor, algún número de teléfono que usted quisiera dar o que esté ahí para que algunos de sus colegas se puedan comunicar con usted directamente o con las personas encargadas. Por favor, si nos pudiera dar algún número, doctor. Bueno, el teléfono es 981-084-382, que es de la persona que Está a cargo de la coordinación. A cargo de la coordinación, y Perfecto. en todo caso directamente a mi teléfono al 9500-444-60. Perfecto, entonces este viernes 9 de noviembre, atención hombres del derecho de la región Lambayeque, el norte del Perú, hay un gran seminario técnicas de litigación oral en materia penal a cargo nada menos que el doctor Tito Esteves Torres, con especialización en el extranjero en litigación oral, así que hay que aprovechar esta oportunidad este viernes 9 de noviembre, 6:30 de la tarde, en el auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Doctor Tito Esteves, muchas gracias por su presencia hoy. A usted, Edwin, muchas gracias. Regresamos, amigos de Destape Televisión.